respecto a la administración pública, sus facetas, sus particularidades, y que nos permita eso alcanzar un grado de comprensión mayor de estos aspectos. El último punto que habíamos visto el día de ayer estaba relacionado sobre todo a cómo la administración pública se operativiza o cómo la administración pública llega a materializarse en términos de la labor de sus servidores públicos, ¿no? Y que se llega a plasmar precisamente el cumplimiento o no de los fines del Estado a través de la labor ejercitada por los denominados servidores públicos. Vamos a continuar precisamente desde ese punto en lo que concierne la estructura y el funcionamiento de la administración acorde a los lineamientos de la normativa vigente que de una u otra manera condicionan o determinan cómo es que debemos entender a la administración pública boliviana y a qué tipo de circunstancias se sujeta tal regulación, ¿no? La actuación en sí misma de la administración, que de una u otra manera está condicionada o está plasmada en las regulaciones o aspectos que integran a la administración en sí misma. Entonces, habiendo dicho eso, pues vamos a dar inicio formalmente a la clase prevista para el día de hoy. Y voy a constatar cuántas personas tenemos en este momento en la sala a objeto de los controles de asistencia requeridos por la universidad. En este momento ya tengo 18 participantes en la sala. Vamos a dar inicio, por lo tanto, a la sesión, continuando desde el punto en el que nos habíamos quedado el día de ayer, ¿no? En este sentido, uno de los aspectos que cobra importancia o cobra una significativa relación respecto a lo que acontece con la administración pública y las particularidades que denota la misma, se concentra en su objeto, ¿no? Si nosotros hacemos alusión al objeto que vincula a la administración pública como tal, nos referiremos necesariamente a las reglas que determinan su propósito, a las reglas que determinan cuál es la razón de existencia de la administración, que en gran medida podríamos resumir en esa necesidad de procurar alcanzar una máxima eficacia y eficiencia de la función administrativa, que de una u otra manera se podrá lograr o se podrá alcanzar con el cumplimiento de una serie de reglas, una serie de pautas que hacen al ordenamiento administrativo, ¿no? A la circunstancia de definir qué sí debe hacer, qué no debiera hacer o qué no debiera ocurrir en la labor de los servidores públicos, sobre todo partiendo de 4 aspectos fundamentales: la eficacia, la eficiencia, la economía y la transparencia de la información. En todo caso, cuando nos referimos a la administración pública, partimos necesariamente de un parámetro de eficacia. Es lo mínimo que debiéramos propender, o es lo mínimo a lo que debiéramos por lo menos apuntar como servidores públicos o como administradores dentro del Estado. Entendiendo que con la eficacia buscamos sobre todo el cumplimiento de los planes o de los fines previstos, con un manejo de recursos. No será óptimo, pero por lo menos que se alcancen los resultados o que se alcancen los objetivos que se hubiera trazado o que se hubiera determinado para el funcionamiento de la administración. Ya cuando nos referimos a un plano de eficiencia, sabemos que esto denota sobre todo la posibilidad de una optimización del manejo de los recursos, ya sea en cuanto a el tiempo empleado para los procedimientos, los recursos físicos, los recursos humanos, los recursos económicos o financieros, y que se ha procurado un uso cada vez más adecuado o propicio de estos, ¿no? Tratando de elevar el grado de beneficio que se genera por parte del Estado. Estos dos factores, el de la eficacia y la eficiencia, que no son circunstancias eventualmente distantes de lo que puede llegar a acontecer o de lo que puede llegar a ocurrir con la administración, sino que es lo que mínimamente esperamos ocurra con ella, se convierten en una serie de parámetros
y guías de lo que vendrá a ser la labor ejercitada de forma directa por los servidores públicos. Ya ingresando a un parámetro de economía, lo que denota sobre todo es un manejo apropiado de los recursos, entendiendo que los recursos no corresponden a los servidores públicos, no corresponde solo a la administración, sino que corresponden a la población en su conjunto, al ser recursos del Estado. Razón por la cual el manejo propicio de dichos recursos se convierte en una circunstancia mandatoria. En el caso de la transparencia, está ligado al hecho de que la labor del administrador público o de la administración pública siempre tenga que estar sujeta a una suerte de verificación y control para alcanzar precisamente niveles de transparencia o para que por lo menos se reconozca niveles de transparencia que se manifiesten a través de informes contables, rendiciones de cuentas y otros factores que se determinan por objeto de la propia norma para asegurar a la población de que se está dando un uso adecuado de los recursos y de los insumos que se ponen a disposición del Estado. Bajo esa premisa, entonces, es necesario que podamos también hablar de límites a la administración pública. Si el referente involucra, en este caso, el tratar de alcanzar parámetros de economía, de eficiencia, de eficacia y de transparencia, también es menester el que nosotros podamos definir cierta estructura a la que deba sujetarse la administración bajo el esquema de límites que son impuestos por la normativa jurídica o por las normas que rigen a la administración. Que por cierto, en el caso boliviano son normas bastante extensas o normas que van complementándose a través de diferentes disposiciones. Obviamente, desde el punto de vista jurídico-legal, en el caso de los abogados, hay una serie de normas que debemos aludir y que desde el punto de vista de la administración o de la administración de empresas, denota más que su manejo, por lo menos su comprensión y el hecho de saber cuáles son las que rigen o las que determinan las actuaciones a ser efectivizadas dentro de la administración pública. No hay una serie de normas que denotan sobre todo un criterio de alcance general, partiendo del mandato principal de la Constitución Política del Estado, como norma fundamental dentro del ordenamiento de un país. Tal el caso precisamente de nuestro país con la Constitución del 2009. Ya en un rango de pronto menor o bajo una circunstancia menor, ubicamos también en el caso de la Administración Pública Boliviana a la ley del Sistema de Administración, Fiscalización y Control, más conocida por su acrónimo, la ley SAFCO, ¿no? El número de ley es la 1178. Esta norma fundamental, que data de 1990, es anterior a la Constitución vigente, establecía un criterio o establecía una estructura para la administración pública y la sigue estableciendo, sigue en vigencia, que es la que determina un tipo de gestión, ¿no? De acuerdo a esta ley, que es el marco normativo sobre el cual se estructura luego el resto de la administración pública, nos determina que la gestión en Bolivia va a ser una gestión por resultados, ¿no? Ese es el principal aporte o la principal determinación efectivizada por la ley SAFCO y que de la misma manera también se va a complementar con el advenimiento de otras disposiciones legales complementarias como son la ley del procedimiento administrativo, que en este caso es la ley 2341. De la misma forma, hacemos alusión a la ley del estatuto del funcionario público, que es la ley 2027, la ley marco de autonomías, que en este caso es la ley 0031, la ley de gobiernos autónomos municipales, que es la ley 482,
De la misma forma, la ley de empresa pública, que nos genera un ámbito específico para la administración en lo relacionado a las empresas estatales. La ley de empresa pública es la ley 466. Y así podríamos ir citando otras disposiciones, como por ejemplo la ley de acuerdos gubernamentales de gestión, que es la ley 492, la ley del sistema integral de planificación, que es la ley 777, y un cúmulo de disposiciones legales conexas, ¿no?, derivadas de las normas fundamentales. Estas se constituyen en la base elemental sobre la cual se trabaja el desarrollo de la administración pública. No significa que sean las únicas. Hay muchísimas otras disposiciones legales que integran el ordenamiento jurídico administrativo y que se constituyen precisamente en los límites del acontecer o el actuar administrativo, ¿no?, o por lo menos de la administración pública. Esto bajo la premisa de ser consideradas normas fundamentales. A estas debemos sumar también lo que denotamos como normas adjetivas o normas complementarias, que vienen a ser las establecidas a través de decretos supremos. Así tenemos, por ejemplo, al decreto supremo reglamentario a la ley del procedimiento administrativo, el decreto supremo 27113, con sus modificaciones, el 27172, el 27175, y otros decretos supremos que van modificando al inicial, que en este caso es el reglamento general de la ley del procedimiento administrativo. De la misma forma tenemos a los decretos supremos del régimen de responsabilidad por la función pública, el decreto supremo 23318A, más sus modificaciones, en este caso el 26237, el 28003, el 28010, complementado por el decreto supremo 23215 y así sucesivamente. A eso también sumaremos, por ejemplo, al decreto supremo 181 y sus 18 modificaciones de carácter general, porque luego también hay modificaciones específicas, y una larga lista de decretos supremos que lo que hacen es operativizar lo que la ley determina, ¿no? En este caso, la particularidad está dada respecto a la normativa administrativa en el sentido de que las normas de alcance general, las normas que caracterizamos como leyes y la propia constitución política del Estado, tienen un carácter de orden sustantivo. ¿Qué significa aquello? Que estas normas en particular lo que hacen es determinar un alcance general o las previsiones de orden general aplicables a la administración pública, ¿no?, en la determinación de derechos, en la determinación de obligaciones, la propia estructura o los procedimientos a los que se va a sujetar, por lo menos en cuanto a su enunciado. Porque luego los aspectos ya de carácter procedimental, el cómo llegar a cumplir lo que la norma sustantiva determina, se establece bajo el criterio de los denominados decretos supremos reglamentarios. En este caso, son las normas de carácter adjetivas, ¿no?, las procedimentales. En toda entidad pública, la responsabilidad por el manejo, por la comprensión y la utilización de estas disposiciones legales recae en todos los servidores públicos y de manera específica en los profesionales abogados dentro de las entidades estatales. Si eventualmente alguno de ustedes, por ejemplo, termina siendo funcionario dentro de una dependencia estatal, llámese gobernación, alcaldía, ministerio, autoridad de fiscalización, van a tener que sujetar su labor a estas dos formas de disposiciones, las sustantivas de orden general, las adjetivas también de orden general, porque luego cada entidad estatal tiene o cuenta también con su propia reglamentación específica.
aquella que está plasmada en la estructura de las siguientes normas, ¿no? Porque todas estas que he mencionado y muchas otras más, porque son varias las que determinan al régimen administrativo boliviano, se van a manejar desde un punto de vista genérico, desde un punto de vista general. Todas las entidades públicas tienen que aplicarlas, pero además las entidades estatales pueden definir sus reglamentaciones específicas que contemplarán particularidades de estas, las que además pueden estar señaladas primero por mandato de la ley, una ley de orden nacional que ya rija lo establecido para ciertos sectores de la economía y de la administración pública, de la misma forma sus decretos supremos reglamentarios de carácter específico, como lo que acontece, por ejemplo, con el sector hidrocarburífero, y ya luego los reglamentos internos que cada entidad elabora para albergar las particularidades de lo que se maneja internamente. Veamos una situación que explica esto, porque precisamente es la limitación a la que hacemos referencia con relación al marco normativo o al marco jurídico de las disposiciones legales. Vamos con el caso del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. El Gobierno Autónomo Municipal es alcanzado primero, sí, por el mandato de la Constitución Política del Estado, que determina sus competencias desde un punto de vista general, ¿no? Para todos los municipios. De la misma forma, también se rige por las disposiciones de la ley SAFCO y por las disposiciones de la ley del procedimiento administrativo. En el plano de las contrataciones estatales, fuera de estas tres normas, también se rige por el Decreto Supremo 181. Sin embargo, ya cuando nos referimos a la norma administrativa específica, aquella que se ha trazado como reflejo de las particularidades que el propio gobierno municipal determina, además de estas cuatro normas identificadas de alcance general, deberá sujetarse a los reglamentos específicos que se hayan identificado como parte de las exigencias y limitaciones, cuando no prohibiciones, que pesan sobre la administración municipal, que en este caso será el reglamento de contrataciones. Estas circunstancias de los reglamentos específicos lo que hacen es introducir variantes particulares del ejercicio de la norma fundamental, que en este caso sería el Decreto Supremo 181 y los citados desde el punto de vista general, ¿no? Que se determinan en este caso bajo un alcance normativo que permite la operativización de labores y funciones de la administración pública. Como podemos ver, es una función bastante regular. Son pocos los ámbitos de la administración pública que no se encuentran debidamente regulados o por lo menos determinados por un alcance normativo que establezca desde el punto de vista general o desde un enfoque muy general cómo es que se va a operativizar dicha función, ¿no? En ese sentido, pues cobran importancia manifiesta varios de los aspectos que denotan la labor administrativa en sí. Vale. ¿Alguna duda respecto a este aspecto? Por si acaso, en la evaluación no voy a consultar ni números de normas, ni fechas, ni nada por el estilo, ¿no? Eso es algo que haría con los estudiantes de Derecho, no necesariamente con ustedes que son estudiantes de Administración de Empresas. Aquí lo que me interesa es que sepan que hay una serie de disposiciones legales que rigen a la administración pública y que es obligación de cada servidor público, uno, conocerlas y también aplicarlas, ¿no? Manejarlas con precisión o manejarlas con la exigencia que la propia normativa determina para cada caso. Vamos a volver a la presentación. Por lo tanto, cuando hacemos alusión a los límites impuestos por la norma jurídica, estamos precisamente haciendo referencia a aquellas normas, ya sea de alcance general y sobre todo las de alcance particular, que de una u otra manera establecen ciertos criterios sobre los cuales debe o a los cuales debe ajustarse o acomodarse la actuación o la labor efectivizada por parte de los servidores públicos.
Esto a su vez también derivará en los límites que reconocemos en la finalidad de cada acto administrativo. O sea, cada función o cada desarrollo, si quieren, de la administración pública estará siempre condicionada a los actos administrativos que se denotan en ellas. Sus normas de organización, sus normas de procedimiento, que se materializan en este caso en los reglamentos específicos a los que hacía alusión hace un instante. Todas las entidades estatales, sin distinción, debieran contar con su reglamentación específica. ¿Por qué digo debieran? Porque lamentablemente la mayor parte de las entidades estatales incumple la normativa o incumple las exigencias previstas en la propia normativa general que determina que debieran elaborarse sus reglamentos específicos. Y en muchos casos no lo han hecho, ¿no? Imaginen si se hubiera cumplido, imaginen si todas las entidades estatales sí hubieran cumplido aquello, tomando en cuenta que en promedio tenemos cerca de 2.300 entidades públicas en el país, ¿no? Entre las diferentes facetas que ellas connotan. Hablamos de secretarías, direcciones, hablamos de las propias gobernaciones, municipios y otras, que en cúmulo o en la respuesta final de todas las entidades denotan precisamente la manera en la cual el Estado se operativiza a través de proyectos, programas, obviamente a nivel nacional, a nivel departamental, regional, local y demás, que en suma, todas ellas, pues nos dan un resultado de alrededor de 2.300 entidades públicas en el país, ¿no? Muchas de ellas obviamente responden a un mismo esquema, ¿no? Si hablamos de la superintendencia, perdón, de la Autoridad de Bosques y Tierras, tenemos a la Autoridad de Bosques a nivel nacional, que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, a su vez la Autoridad Regional para Santa Cruz, la Autoridad en el Beni, aquí en Cochabamba, en Tarija, en La Paz, pues eventualmente la que controla Oruro y Potosí, que se reúnen en una sola, y la Autoridad en Sucre, además de Pando y Beni, ¿no? Donde se denota sobre todo el volumen de operaciones de este tipo de entidad, ¿no? Y así varias otras que se van repitiendo a lo largo del país, ¿no? En todo el territorio nacional. De ahí es que llegamos a ese volumen tan importante de entidades estatales. Todas ellas debieran elaborar sus reglamentos específicos, sin distinción, pero la gran mayoría pues no lo han hecho, ¿no? Si lo hubieran hecho, tendríamos un volumen de normativa cada vez más amplio, más complejo y sobre todo más complicado en cuanto a su conocimiento, ni que decir en cuanto a su aplicación. Por eso si eventualmente algún abogado les termina diciendo que domina y conoce toda la norma administrativa del país, les está mintiendo descaradamente, ¿no? Porque esto sería prácticamente imposible de acontecer o lograr bajo las circunstancias del volumen de entidades públicas y del volumen de normas que a la fecha se tienen emitidas respecto a dichas entidades. Un pequeño acápite precisamente al respecto. Ahora, si hablamos de límites y hablamos de las circunstancias que connotan estos, no solamente nos referimos a las normas de organización y normas de procedimiento, sino también a la función administrativa como tal, ya que los órganos administrativos, sean estos los órganos primarios o eventualmente los órganos derivados, sabemos que necesariamente van a desarrollar una actividad administrativa, que es la actividad en sí misma, que en este caso no es una actividad discrecional, no es que le dejamos un margen de acción muy amplio al servidor público o a la administración pública para que pueda definir qué hacer ante diferentes circunstancias, sino que en gran medida está mediada, limitada por el ordenamiento jurídico que le determina qué sí puede hacer y qué no puede hacer. De la misma forma, dentro de la función administrativa, es importante que nosotros definamos con precisión quién la ejerce, ya que el ejercicio de dicha actividad recae en dos grandes ámbitos. Un ejercicio colectivo, el de la entidad en un plano abstracto, y en un plano específico la salvedad de la función ejercitada por cada servidor público, que por si acaso no actúa bajo un parámetro de voluntad personal, sino que actúa bajo una voluntad colectiva. El servidor público
no hace lo que debe hacer o lo que debiera hacer porque sea una manifestación de su voluntad personal, sino que responde a los intereses y a la voluntad administrativa. También en el ámbito de la actividad administrativa es importante denotar qué formas reviste. Si es una administración colegiada, si es una administración para fiscalización, si es una administración vinculada a supervisión, o si es un órgano prestador de servicios, o estamos hablando de una empresa estatal, del sector productivo, de la economía nacional, etc. ¿no? Entonces, ahí hay facetas que denotan variantes o variaciones en lo que concierne a la función administrativa en sí misma. De la misma manera, los procedimientos, ¿no? Toda función administrativa tiene que sujetarse a una serie de procedimientos claramente determinados o descritos con el propósito de que estos sean los indicadores de la labor administrativa a ser ejercitada. De la misma forma, las atribuciones y competencias, que aquí también hay un parámetro que debemos tomar como referencia. Cuando hacemos alusión a las atribuciones y competencias de la administración pública, partimos primero reconociendo la existencia de un criterio de competencias de orden general, luego de un orden sectorial, de un orden municipal, de un orden regional e incluso de un orden indígena originario campesino. La determinación de estos criterios, que los voy a enunciar enseguida nuevamente, se manifiesta a través del mandato de la Constitución Política del Estado. En este caso, los artículos 298 al 304 de la Constitución, que nos determinan qué tipo de competencias son de orden central. Ahí tenemos, por ejemplo, competencias exclusivas, competencias privativas, competencias concurrentes. De la misma forma, hablamos de las competencias compartidas. Estas se determinan, como les digo, bajo el mandato de la propia Constitución Política del Estado en lo concerniente a la administración pública en sí misma y cómo esta administración pública debe sujetarse a dicho lineamiento formal señalado o determinado por la propia Constitución. De la misma manera, si hablamos de competencias, concretamente las determinadas por los artículos citados de la Constitución, hacemos alusión brevemente a las competencias sectoriales, que son ejercitadas por los ministerios, sobre todo por los ministerios. De la misma manera, en la propia Constitución se identifican qué competencias son de orden departamental, qué competencias son de orden, por ejemplo, municipal. Vamos a poner acá, perfecto. Cuáles son las de orden municipal en relación a lo que determina la propia Constitución y cuáles se ejercitan inclusive en un ámbito de un régimen regional o de un régimen indígena originario campesino, ¿no? Entre las competencias y atribuciones que se determinan en base al propio mandato constitucional. Un mandato de orden general que de una u otra manera pues determina o establece ciertos criterios entre los cuales se vaya a operativizar un aspecto de competencias, un aspecto genérico de competencias, que ya luego se ve complementado con la ley 031, la ley marco de autonomías, con las leyes especiales, la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad, de saneamiento básico, de agua potable, o la ley de transporte, ley del servicio financiero, etcétera, 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 que nos permite ya señalar competencias mucho más particulares o mucho más específicas relacionadas a la función administrativa. Porque entiéndase, es el Estado que va a materializarse a través de diferentes facetas, diferentes formas que componen a la administración. Y esto también ligará a la necesidad de establecer límites y controles a la función administrativa para verificar o constatar el cumplimiento de las atribuciones o el incumplimiento de dichas atribuciones y competencias. Permítanme un instante, chicos, por favor.
Perfecto, gracias. Como les decía, entonces, la función administrativa se ejercita a través de estas regulaciones o parámetros que de una u otra manera nos trazan las exigencias que se determina por parte de la normativa para el desarrollo de la labor administrativa, ¿no? Una labor que bajo ninguna circunstancia va a ser eminentemente discrecional, sino que más bien se sujeta a una serie de previsiones normativas claramente identificadas. Vamos a borrar estas anotaciones. No se olviden que estoy sacando capturas de pantalla de todas las anotaciones que estoy haciendo para que también se las pueda proporcionar a través de plataforma UPB, ¿no? Ya el video de la primera sesión, la sesión de ayer, ya va a estar disponible, está terminando de renderizarse en YouTube. Estimo que en unos instantes ya estará disponible. Y de la misma manera, esta noche también les subo este video junto con las capturas de pantalla correspondientes. Ahora, la administración pública también permite la participación o la presencia de entes estatales, obviamente entes públicos, y eventualmente también entes privados o entes no estatales, que vayan a satisfacer ciertas actividades, funciones y atribuciones que les reconocemos al Estado, pero que el Estado ha visto por conveniente ceder a otros organismos. Dentro de las actividades netamente estatales o gubernamentales, reconocemos, por ejemplo, al gobierno central, los gobiernos subnacionales, nos referimos a gobierno departamental, gobierno municipal, gobierno regional, gobierno indígena, originario, campesino, y las entidades sectorizadas o sectoriales, como son los ministerios, las autoridades de fiscalización y control social, u otros entes relacionados a una labor específica dentro de la entidad estatal, dentro de lo que es la administración pública en particular. Eso denota que es la forma de materialización de las labores del Estado, ¿no? Y las creadas, obviamente, por el propio Estado y para el Estado, para el funcionamiento de sus diversos fines. En lo que concierne, por ejemplo, a los elementos o los entes no estatales, eventualmente reconocemos la presencia de una actividad privada, pero que va a cubrir requerimientos del propio Estado o necesidades del propio Estado, con la salvedad de que esa actividad privada está destinada a la satisfacción de necesidades básicas. Y ahí entra un poquito la discusión, por ejemplo, en el caso de FANSESA y en el caso de Banco Unión. FANSESA Sociedad Anónima era una institución de carácter privado que luego pasó a dependencia estatal, ¿no? Por una suerte de determinación de la antigua prefectura de Chuquisaca y que luego dio lugar también a el reconocimiento por parte de la gobernación, cuando cambia de denominación después del 2009. Esto permitía o permite, por ejemplo, que el Estado pueda participar en la composición accionaria de empresas privadas y en algunos casos pueda tener una participación mayoritaria, como acontece, por ejemplo, con el Banco Unión. El Banco Unión sigue siendo un banco privado, sigue siendo un banco de régimen comercial financiero, pero tiene la particularidad de que su capital o paquete accionario está compuesto casi en su totalidad por una participación estatal, ¿no? Del Tesoro General de la Nación, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Lo que no convierte al Banco Unión en un banco público. Sigue siendo un banco privado, pero su composición de capital está ligada, en este caso, a reconocimiento a favor del banco, o perdón, a favor del Estado. Eso nos demuestra que eventualmente el Estado puede participar de empresas privadas. La forma o el mecanismo para que eso llegue a efectivizarse es precisamente a través de lo que en régimen comercial conocemos como las sociedades de economía mixta, que las identificamos comúnmente bajo el criterio de sociedades anónimas mixtas. ¿Qué es una SAM?
Una SAM es una forma de sociedad empresarial o comercial que permite la participación de dos tipos de aportantes de capital. Los aportantes públicos, que en este caso sería el propio Estado, y el aportante privado, ¿no? Que ya viene a ser la empresa particular o la empresa privada. Un ejemplo de una SAM, porque además FANSESA y Banco Unión no son SAM, son sociedades anónimas como tal, porque no han sido conformadas bajo un esquema de economía mixta, pero sí un ejemplo de SAM lo podemos evidenciar con una empresa de acá de Cochabamba denominada Fanexa, Maxam Fanexa, que es una empresa destinada a la producción y comercialización de explosivos y de proyectiles para las Fuerzas Armadas. O sea, produce las balas y municiones que son empleadas en el régimen de las Fuerzas Armadas. Hasta hace algunos años, Fanexa era la dependencia de empresa del ejército, de las Fuerzas Armadas, pero que estaba atravesando con dificultades económicas, dificultades administrativas y de gestión. En el momento que se termina fusionando con Maxam, que es una empresa rusa, también de la fabricación de armamento y municiones y explosivos, termina catapultándose y convirtiéndose de la empresa pública que era antes bastante deficitaria, por cierto, pasa a ser a una de las referentes latinoamericanas en la producción de explosivos y en la producción de eh, proyectiles, balas y otros para las Fuerzas Armadas, siendo el principal proveedor de las Fuerzas Armadas de Bolivia, así como también proveedor en gran parte de los requerimientos a nivel Latinoamérica. Entonces, es factible que la administración pública termine conjugándose con una administración privada, en la lógica de las sociedades de economía mixta o las SAM, ¿no? Las sociedades anónimas mixtas. Pero esta es, como les digo, una pequeña salvedad, una pequeña excepción, por así decirlo, a lo que comúnmente reconocemos como parte de la administración estatal o la administración pública, ya que la que predomina en la mayoría de los casos es precisamente la presencia de entes estatales, ¿no? Entes que de una u otra manera nos determinan el derrotero de la administración, ¿no? Dentro de los cuales predominantemente tenemos al gobierno central u órgano ejecutivo, que es una de las formas de expresión más extensa y más importante de la administración pública boliviana. Vamos a poner la captura. Perfecto. Uy, perdón. Ahora sí. Ahora, la diferencia también está plasmada en las denominadas empresas públicas y, bueno, las sociedades de economía mixta, que ya adelantaba eventualmente alguna de las consideraciones respecto a estas. Si bien a lo largo de nuestra existencia podemos reconocer la presencia de varias entidades como empresas públicas, tanto antes de 1985, antes del Decreto Supremo 21060, como también de manera posterior al 21060, al Decreto de Reestructuración de 1985, es innegable que la discusión sobre empresas públicas se incrementa, se exacerba mucho más ahora a partir de las modificaciones, a partir de las determinaciones del mandato constitucional del 2009 para adelante, a través de los denominados procesos de nacionalización que se fueron propiciando durante las gestiones de gobierno del MAS, dando lugar también a la creación de empresas estatales, recordando un poco la práctica acontecida entre los años 60, 70, donde la economía estatizada o la economía con fuerte presencia del Estado era una nota característica, entendiendo que estas empresas gozan de una personalidad jurídica propia, tienen un patrimonio y un régimen jurídico particular, en este caso ya he mencionado la ley 466, que igual la vamos a ver más adelante en nuestra materia, y que en teoría estas empresas han sido creadas para desempeñar diversas actividades a nombre del Estado.
ya sean actividades de orden mercantil, de orden industrial, mercantil o comercial, o eventualmente productivas para beneficio de la población, ¿no? Hay un listado importante de empresas públicas que actualmente se manifiestan o se desenvuelven. Esto bajo la premisa de la denominada Ley 466, la Ley de Empresa Pública, que ha ratificado la existencia de estas, ¿no? Que, como les digo, vamos a abordarla un poco más adelante en nuestra materia. Veamos la razón, sobre todo, de la creación de una empresa pública. La razón fundamental debiera radicar en el hecho de que ésta va a responder a una necesidad identificada por el Estado, ya sea para la provisión de servicios, ya sea para la producción como tal, o para que desarrolle actividades como agentes dentro de la economía, agentes comerciales dentro de la economía nacional. En todo caso, pues la idea de los servicios que vayan a efectivizarse por parte de estas empresas están circunscritas a la determinación de necesidades que previamente el Estado haya identificado. Eso justificaría, por ejemplo, la creación de cartón bol, papel bol, lácteos bol, la propia BOA o las empresas, en este caso, vinculadas a la generación de energía eléctrica, u otras que se van gestando con el paso de los años y que algunas tienen sentido y otras eventualmente no, porque vienen a competir de manera desleal o desigual con empresas formalmente establecidas y con larga data de servicios. Comúnmente una empresa pública además debiera ser creada mediante disposición de una ley, del mandato normativo de una ley emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional o en su defecto de un decreto supremo que ratifica la decisión o voluntad del Ejecutivo Nacional. Y si la empresa pública solo va a tener presencia dentro de un departamento, podrá ser creada mediante una ley departamental o en el caso concreto también mediante una ley municipal, ¿no? Que estas son las formas o mecanismos por medio de los cuales se llega a plasmar la presencia de una empresa pública y la forma en la que ésta se va a operativizar. De la misma manera, es importante que hagamos alusión que también tenemos la posibilidad de las sociedades de economía mixta, que, como mencionaba hace un instante, se conforman por aportación de capitales del sector público más el sector privado, conformadas, por ejemplo, por las gobernaciones, por las municipalidades, por corporaciones, por empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y sumadas a capital privado, ya sea para explotación conjunta de aspectos ligados al interés colectivo o para implementación de mecanismos de fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios, ¿no? Como acontece, por ejemplo, con la empresa que mencionaba, Maxam Fanexa. Estos, en particular, los entes o las empresas de economía mixta, responden sobre todo a los siguientes lineamientos establecidos en el artículo 428 del Código de Comercio, que de acuerdo a los requisitos de constitución de una sociedad de economía mixta, se requiere la propuesta de promotores dentro del ministerio. O sea, todo surge desde el sector público, con el objetivo de poder definir que el Estado vaya a formar una sociedad con capitales privados. O sea, aporte público más aporte privado. Esto dará lugar a que las dependencias estatales, comúnmente ministerios, suscriban un convenio con el interés privado, entre el interés privado manifestado a través de una o varias empresas o varias personas, y la entidad del sector público que formará parte de la sociedad, siempre y cuando se tengan proyectos previamente aprobados y que se manifiesten en los documentos de constitución, denominado escritura de constitución, y además dé lugar a reglas claramente identificadas bajo la forma de estatutos de sociedad. Se deberá emitir además un decreto supremo que autorice la formación de la sociedad y apruebe a su vez los proyectos de contratos de constitución o documentos que demuestran la existencia de las empresas mixtas, junto con las reglas aplicables en ellas, los estatutos,
además de su procedimiento de protocolización ante Notaría de Hacienda. De la misma manera, tendrá que señalarse el capital, porcentaje de participación del Estado y del sector privado, los privilegios que tendrá el Estado dentro de la sociedad, siempre que se los otorguen por decisión del sector privado, y se efectivizará el aporte de capital del Estado mediante un depósito en banco, ¿no? La creación de una cuenta donde se administren dichos fondos, que en el caso actual pues, se ha determinado de que los depósitos que involucren participación del Estado siempre se efectivicen a través de una cuenta fiscal en el Banco Unión. Y se proceda a la inscripción en el registro de comercio para validar la existencia de la institución. Ya el siguiente punto que vamos a abordar, y lo vamos a hacer a través de la lectura, y al día de mañana vamos a retomar esta presentación, les he dejado en plataforma UPB una lectura referida a la relación entre la política y la administración pública. Es un artículo bastante interesante, abordado desde el enfoque de la administración pública chilena, pero que puede aplicarse a cualquier ámbito latinoamericano o de cualquier otra administración dentro del continente, que nos muestra los grados de relación y vínculo, cuando no de influencia, que ejercita la política sobre la administración. Como les había adelantado, pues esta sesión va a ser un tanto más corta, esto bajo la premisa de un pequeño cruce de actividades que lamentablemente se propició, pero que va a dar lugar a que trabajemos también por plataforma. Está la lectura, está la consigna de trabajo. Les pediría por favor que puedan dar lectura a esta, puede ser en estos minutos que todavía se van a tener de sesión o en el tiempo que ustedes vean conveniente, para que luego participen del foro que también está habilitado, y el día de mañana que retomamos este punto en el desarrollo de nuestras sesiones, podamos complementar algunos aspectos en relación a la propia presentación y la lectura que van a efectivizar. No sé si tienen alguna consulta o duda respecto a este trabajo. Le hice una pregunta, ¿hasta qué hora se puede hacer? La participación en el foro va a estar abierta hasta el día jueves, en realidad, no solamente hoy y mañana, ¿no? Es menester que previamente den lectura al artículo que les he mencionado, puedan hacer alguna apreciación, una observación, su comentario, o si están de acuerdo o en desacuerdo, en base a la consigna que les he dejado en plataforma, y que lo manifiesten hasta mañana, antes de la clase o después de la clase. Si después de lo que vayamos a avanzar en clase también quisieran hacer modificaciones, incluir alguna otra opinión o aseveración, pues son libres de hacerlo, porque el foro va a estar abierto hasta el día jueves por la noche. Gracias, Lisa. No tienen por qué, no tienes por qué, Stephanie. Vale, chicos, como les había dicho entonces, hoy día terminaríamos la sesión un poquito más antes, bueno, una hora antes en realidad, pero tenemos la actividad prevista por plataforma. Ya, Licen, gracias. Muy bien, Lisa. Muchas gracias. Perfecto, Luis. Tengo una. Dime, Amanda. El horario F ahora es 7:30, ¿verdad? ¿O empezamos clase 7? Solo por hoy, ¿no? Porque ya después, las siguientes sesiones, sí vamos a estar en el horario de 7:30 a 9:30. No hay ningún problema. Ah, ya, sí, es que ayer igual entré un poquito tarde, entonces no, Sí, no no te sabía. preocupes. Ten cuidado, es Ya, solo por hoy, gracias. el horario de 7 de la noche. Ya mañana y el viernes vamos a tener nuestra sesión de 7:30 a 9:30. El día jueves, como les había adelantado, no vamos a tener sesión sincrónica, pero sí va a haber actividad por medio de plataforma. Ah, ya, súper, gracias. Perfecto, gracias a ti. Que estén muy bien, chicos, chicas. Igualmente, Licen.